Bueno, pues ya les comparto pantalla acá. Listo. Bueno, entonces para este material que estamos observando de tipos de clientes y sus necesidades, que yo sé que ustedes debieron haberlo leído para el tema de la primera actividad que se hizo en el primer día. Lo que pasa es que el documento que se presenta acá es, como les decía en su momento, un estudio en el cual nos dice que hay unos tipos, digamos, de clientes más allá de los que de pronto concebimos el día de ayer, debido a la edad, debido al género, etcétera. Ya digamos que hay unos tipos de clientes según unos rasgos de personalidad y hay unas sugerencias de cómo abordarlos. Sin embargo, recuerden que como su nombre lo indica, es una sugerencia. No necesariamente se debe seguir las pautas exactas de estas tipologías de clientes que se encuentran justamente acá, ya que el ser humano, como les decía, es el sistema más complejo y pues no hay una regla de oro para decir que siempre se debe comportar ante una persona de dicha manera. Entonces, dentro de lo que ustedes leyeron encontraron a lo que es un cliente que es de tipo grosero. Dentro de las características que tiene el cliente que es de tipo grosero, nos dice que son aquellos, o bueno, es aquel tipo de cliente que llega de mal humor, que es confrontativo, que mantiene un estado de tensión, que discute con facilidad y que muchas veces es ofensivo y que generalmente tiene un temperamento dominante y agresivo. Cuando están hablando de un cliente que es de tipo grosero específicamente, están diciendo que es el cliente que llega en términos muy contextuales con groserías. Y cuando son groserías, estamos hablando de palabras, estamos hablando de gestos, etcétera. En esas circunstancias, yo creo que la regla de oro está muy bien dada en este caso, a pesar de que les dije que no hay una regla de oro exactamente, pero sí hay una parte que es muy elemental, que es eludir sus groserías o mejor dicho, no sentirnos aludidos por aquellas términos, expresiones que haga la persona, porque si no, eso nos va a permitir a nosotros entrar en el mismo estado en el que está la persona. Eso vendría siendo como vulgarmente se dice caer en el juego. Caer en el juego de la persona, pues nos va a hacer, digamos, ofenderlo de la misma manera que él nos está ofendiendo. Y pues eso no es nada bien visto. Lo mejor es, digamos, eludir sus groserías. Es fundamental tener una cortesía en todo momento. Es fundamental no sonreír por ningún caso. A veces por nuestras personalidades tratamos de sonreír ante circunstancias difíciles, pero cuando sonreímos delante de una persona que se siente ofendida por parte de nosotros, eso le va a provocar más ofensa y lo que va a generar es que se tenga pues muchísimo más mal humor. Y nos dice que es un cliente que se presenta más en la postventa. Esos clientes se presentan más en la postventa debido a circunstancias como la de no ofrecer exactamente, o mejor dicho, dentro de lo que él adquirió, no le están ofreciendo realmente el servicio que él contrató. Entonces, cuando ocurre eso, es muy susceptible a que el cliente se moleste. Por tal razón, les decía en una clase, no recuerdo en estos momentos si ayer o de antes de ayer, de que es fundamental de decir o de ser muy claro con la persona y con las condiciones del producto o servicio que está adquiriendo. Hay un cliente polémico. Ese cliente polémico nos dice que es aquel que le gusta buscar discusión, pero que no llega a ser grosero específicamente. Es el que discute el precio, discute la competencia, discute la entrega, discute el servicio y que a todo en general le ve un problema. En general, con este tipo de clientes no debemos discutir con él, debemos proveerle la mejor solución posible, por lo que el entrenamiento, o en este caso, o mejor dicho, la constancia,
la interpretación del escenario en el cual estamos es realmente fundamental. Hay que ser cortés y tener una sonrisa incipiente, una sonrisa muy neutra. Cuando hablamos del cliente polémico, es un cliente que es muy parecido al cliente grosero, pero más allá de ser grosero, lo que hace es discutir y generar, como su nombre lo indica, polémica por todo. Es ese que dice, por ejemplo, no, pero allí está más barato, pero ¿por qué tiene esto? No, pero es que esto ni siquiera está actualizado. Entonces, digamos que más de ser grosero es una persona que le encuentra un problema generalmente a todo. Y con ellos lo que hay que hacer es buscarle la mejor solución disponible, porque al ser polémico o al discutir todo, o mejor dicho, a colocarle pero a todo, lo que nosotros tenemos que hacer es ese proceso de identificación de sus necesidades para poder asesorarlo con el mejor producto o servicio que él requiere. Cliente, sábelo todo. El cliente sábelo todo es el que dice que usualmente se presenta más que todo en tecnología. Cuando se dice que se presenta más que todo en tecnología, es porque es, digamos, el campo de venta en general que más se requiere, se encuentra uno con este tipo de clientes, debido a que como son terminologías muy técnicas, pues hay personas que digamos que por hobby, que por mucho conocimiento, pues tratan de ser o tratan de expresarse en ese mismo idioma técnico. Esa persona que es un cliente sábelo todo, usualmente cree saberlo todo y mantiene un aire de superioridad y es muy exigente y retador. Lo que nos sugieren por acá es mostrarle una solución de una forma en la que él no se ofenda y fundamental hacerle reconocer o que está interesado en su conocimiento. Además de ello, verle que los aportes que él hace son muy significativos. Por ejemplo, en estas circunstancias es bueno llegar a aludirlo, a decirle términos como, por ejemplo, desconocía de eso, pero el día de hoy he aprendido algo con usted. Se nota que usted tiene amplio conocimiento del tema. Entonces, todas esas palabras lo que buscan es, digamos, que aludir a la persona para, digamos, también entrar como en un proceso de interacción, de feeling y evitar que de pronto, si él quizás sepa más que uno en un proceso de venta, notarse como que nosotros no tenemos así un grado de conocimiento de experticia sobre el mismo. Cliente desconfiado. Nos dice que es el cliente que rechaza hasta los argumentos más lógicos. Duda de todo y de todos, es bastante susceptible, por naturaleza es desconfiado. Es ese que, por ejemplo, dice, pero si sale bueno, usted sí me lo garantiza, sí me lo recomienda. Entonces, al ser desconfiado, lo fundamental es proporcionarle seguridad. Si nosotros proporcionamos seguridad a través de la experticia que nosotros tenemos y el conocimiento sobre el producto y de lo que estamos y de estar seguro de lo que estamos vendiendo, pues la persona se va a sentir de la misma manera. Para ello es fundamental, como es desconfiado, como tiene tantas dudas, hacerle preguntas, porque a través de las preguntas nosotros podemos nuevamente definir y entender claramente las necesidades de él. Tenemos el cliente impulsivo. El cliente impulsivo es el que cambia constantemente de opinión y se torna impaciente e inestable. Es aquel que puede comprar mucho o comprar nada, porque es aquel que llega pidiendo de todo, mostrando de todo, y si no encontramos el momento adecuado para hacer el cierre de la venta, pues lo que va a ocurrir en general es que finalmente no va a llevar nada. Con este tipo de clientes que son impulsivos, entonces hay que mostrarles seguridad en el producto, ya que ellos van a llegar con prisa, con afán, y ellos van a pedir una información muchas veces que es concreta y hay que responderle de forma concreta. En el caso de una impulsa de compra, digamos, muy grande, para evitar que de pronto se vaya la compra que es significativa. Hay que mostrarle ampliamente
un grado de atención y actuar, pues como les decía hace un momento, con rapidez y en el momento adecuado para evitando que se exceda la procrastinación, cerrar la venta, como lo mencionaba. Tenemos el cliente indeciso, que es muy parecido también al cliente impulsivo, pero en este caso, digamos que su enfoque está más dado a que es una persona que es tímida e insegura, que le cuesta decidirse y que necesita reflexionar mucho sobre lo que va a comprar. En algunas ocasiones teme plantear las cosas que él quiere transmitir y muchas veces es el que dice regreso después. Adicionalmente, también es aquel tipo de persona que le gusta hacer bastantes comparaciones entre diferentes competidores u oferentes. Aquí la clave está muy fundamental en lo que es la atención. Entonces, cuando es la atención es en el trato, en la información que se les está dando. Hay que animarlo a que él se exprese, a hacerle preguntas como cuénteme que no le ha convencido del producto o cuénteme qué dudas tiene referente a él. Cuénteme qué lo limita de pronto a realizar esta compra. Para nosotros poder demostrarle los puntos fuertes del producto y no solamente del producto, sino también de nosotros frente a la competencia. Ojo, solamente demostrar los puntos fuertes. En ningún momento se habla de desmeritar a la competencia, sino se habla de decir, es muy buen precio que pronto le están ofreciendo, sin embargo nosotros tenemos como ventaja tal cosa, nosotros tenemos como punto fuerte X elemento. Todo eso es fundamental y es muy importante hablar en términos positivos y nunca desmeritar la competencia porque está mal visto. Para una persona también es una negación a la compra. Y fundamentalmente hay que aceptar los puntos de vista de él, por más de que de pronto él sea tímido, inseguro y quizás no tenga del todo la razón, hay que empezar a aceptar los puntos de vista en el sentido de decirle, entiendo la desconfianza o entiendo la inseguridad, sin embargo le voy a hacer una prueba para que usted quede tranquilo, para que usted lo pueda ver, etcétera. Le voy a mostrar ejemplos de cómo han sido experiencias pasadas de otros clientes. La clave aquí está en darle la información suficiente para, digamos, dejar de lado esa indecisión por parte de él. Está el cliente minucioso. Este tipo de cliente es el que sabe muy bien lo que quiere, el que utiliza pocas palabras y exige respuestas concretas y va directamente al grano. Son este tipo de clientes que va haciendo preguntas, como su nombre lo indica, concretas. Entonces, cuando es minucioso, dice, por ejemplo, cuántas unidades tiene disponible el producto X. Y nosotros a veces fallamos en la resolución de la pregunta cuántos, respondiendo con una, valga la redundancia, con una respuesta de tipo cualitativa. ¿Cuántos tiene? Muchos. Eso para él no es algo que le esté dejando muy en claro cuántos tiene, ya que le está preguntando una cantidad. O cuáles son los beneficios. Parte contraria. Son tres o tres. Entonces tampoco es que le esté dando una claridad sobre lo que está solicitando, ya que hay una pregunta que me dice, dígame la cantidad y otra pregunta que dice, dígame los beneficios y estamos respondiendo completamente al revés. Por eso las respuestas que damos deben ser precisas y la atención debe ser rápida. Hay que demostrar seguridad y seriedad en todo momento y cortesía y amabilidad. Tenemos el cliente hablador. El cliente hablador es aquel cliente que es sonriente, que es conversador, que necesita que estén pendiente de él y que puede llegar a quitar mucho tiempo. Eso es fundamental. El cliente hablador muchas veces es aquel que llega contando la historia de la vida. No, imagínese que tal cosa, etcétera. O imagínese que a mí me pasó esto y 10 minutos después está diciendo, entonces por esa razón lo que yo necesito es tal cosa. Con ellos toca hacer una escucha activa, hay que hacerle preguntas directas, hay que demostrarle que se está interesado en su conversación y en ningún momento ser cortante, no evitar que de pronto nosotros vayamos a interrumpir a la persona, porque al ser una persona que le gusta extenderse y digamos uno lo corta, pues eso se ve pues de mala educación para él. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo mismo, que en el momento adecuado, como se dice, hay que tomar la sartén por el mango, es decir, tomar el rumbo de la conversación por parte de nosotros, sino
pues ahí se nos va a pasar muchísimo más tiempo. Y digamos que en 15 minutos aquí resumimos los tipos de clientes que nosotros, eh, que les había solicitado revisaran el día lunes. Ahora, permítanme un segundo. Quiero hacerles dos invitaciones iniciales. La primera invitación, perdón un segundo. La primera invitación es más una pregunta. Quiero preguntarles a ustedes si conocen una herramienta que se llama Kahoot. Les voy a mostrar el nombre acá. Listo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Bueno, mi primera invitación es la siguiente. ¿Qué es Kahoot? En muy pocas palabras, más que un videojuego, es una forma interactiva de aprender. Entonces, lo que yo deseo que hagamos es también para dinamizar un poquito el tema, es que por favor descarguen esta aplicación en los celulares, ya que esto es más que todo como se utiliza más desde el celular, aunque lo pueden usar desde el computador, pero en mi opinión, para este juego, o bueno, este recurso didáctico, es mejor descargarlo. No tanto para hoy, no es tanto para que lo hagan ahorita inmediatamente, sino es para que lo descarguen, para que el día viernes, después de revisar lo del Excel, de los ejercicios de Excel que vamos a manejar, para ese día, eh, una vez terminado, hacemos esta herramienta de Kahoot en aproximadamente unos 15 minutos. Creo que nos demoraríamos en este recurso didáctico. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A través del gestor de descargas, del gestor de aplicaciones que tengan, llámese Play Store, llámese, no sé qué tipo de teléfonos tengan ustedes, pero donde puedan descargar, digamos, sus aplicaciones, descargar este programa. Les voy a enviar aquí el enlace perdón, el enlace no, el nombre al chat por si no de pronto no lo tienen muy claro cómo se escribe. Se llama Kahoot y los invito a que por favor hagan el proceso de descarga entre hoy y mañana para que el viernes podamos hacer una didáctica con esto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, con el computador, con el link se puede ingresar, Marixa. Pero Sí, es claro. pues te sugiero que lo hagas desde el celular para yo proyectar aquí las preguntas, así como la sesión, y digamos desde el celular puedan responder. Pero sí se puede desde el computador. Listo. Ahora, ¿qué es el tema del siguiente, digamos, tema? El tema es la ley 1581 del 2012. Yo les acabo de publicar el enlace en donde se encuentra la norma que es la norma de habeas data. Entonces, o la protección de datos personales. Sin embargo, voy a tomar el link acá, lo voy a copiar también aquí en el chat. Es la ley 1581 del 2012, como se los mencionaba, es la ley de protección de datos personales. Es muy fundamental tenerla en cuenta no solamente como, digamos, como colaborador de una empresa, sino también como el ámbito personal, ya que nosotros tenemos, digamos, una serie de derechos y deberes, más bien que todo, más como usuarios derechos, y cuando somos, digamos, representantes de empresa, unos derechos y unos deberes a su vez sobre el manejo de la información. La norma
en la forma extensiva no es muy larga, por decirlo así. Para otras normas colombianas no es muy larga. Tiene aproximadamente, yo les decía que 27, me voy a corregir, exactamente tiene 30. Pero si se dan cuenta, este último apartado, perdón, este último apartado es más como de disposiciones. La idea es que le peguen una pequeña revisada. A partir de esa revisión, vamos a analizar la norma o vamos a entender algunos conceptos de dicha norma en la sesión de las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y, y a partir de ello vamos a comprender algunos conceptos, comprender nuestros derechos y nuestros deberes y fundamental también comprender la estructura de las normas colombianas en general. Entonces, hasta ahí ustedes pueden ubicar el enlace o tienen algún inconveniente para ubicarlo. Si les aparece en la plataforma. Me confirman porfa si les aparece en la plataforma o si no les aparece. Sí, Jenny me dice que sí. Listo. Entonces, en ese orden de ideas nuevamente, por favor revisar la norma, digamos de manera superficial. Les sugiero, de hecho acá voy a publicar la llamada actividad del día de hoy. Esa actividad es sobre dicha norma. Acá hago una corrección en la 1581, no 1681. La ley 1581 del 2012. ¿Cuál es la actividad para que también vayan sacando apuntes y puedan adelantar en ella? La actividad corresponde a realizar un glosario sobre la ley de habeas data. Por eso les pido también que hagan la revisión de manera superficial. De hecho, ahí en la norma hay una serie de términos que ya están definidos, pero digamos que la definición es muy técnica. Y al ser muy técnica, pues a veces uno no logra comprender tan fácilmente pues, el concepto. Entonces, mi sugerencia es hacer una revisión superficial a la norma, sacar unas palabras claves para que las que puedan ir definiendo las van definiendo y las que no, yo sé que entre la sesión de las 9:30 y las 10:30 las definen y ahí sí pueden subir su evidencia. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, para recordarles, nos veríamos en este mismo enlace alrededor de las 9:30 de la mañana. ¿Claro para todos? Vale, sí, señor. Nos vemos entonces. O sea, nos podemos quedar acá conectados si queremos, ¿sí? ¿O es necesario desconectarnos? Si se quieren quedar conectados, no hay problema. Si se desconectan porque trabajan de pronto mejor desconectándose y concentrándose en la lectura, tampoco hay problema. Vale, listo, ok. Gracias. ¿Listo?
Bueno, yo creo que ya hay suficiente quórum para iniciar. Entonces, vamos a retomar. Y pues primero quiero escucharlos sobre si ya tenían el conocimiento, digamos, de la norma en sí, de la ley de protección de datos personales, o si solamente la habían escuchado, digamos, de forma superficial. Bueno, yo sí tenía conocimiento de la norma, la verdad hacía mucho tiempo no la repasaba, pero pues sí, yo sí tenía conocimiento de la norma. Ok, perfecto. Jenny, ¿has trabajado en temas de servicio al cliente en particular? ¿O Eh, tiene que ver con excesivo manejo de datos mejor? sí, lo que pasa es que regularmente esta norma aplica solamente para Colombia, ¿sí? Sí, ¿has trabajado en campañas He exteriores? trabajado para otros países como Perú, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Chile, y pues obviamente no la usaba mucho, pero como si estaba en un ámbito donde habían otros países, pues nos daban la información en caso de tener algún contacto con un cliente colombiano, ¿no? Pero pues efectivamente sí, obviamente manejamos la norma. Listo, perfecto. ¿Y los demás? ¿La conocían? ¿Solo la habían escuchado? Yo sí la conocía, yo trabajaba en el banco BBVA y pues allá se maneja mucho este tipo de cosas, pues por lo mismo que no se puede brindar información a terceros ni nada de ese tipo de cosas, entonces allá sí la aplicaba muchísimo. Ok, perfecto. Dice por acá, voy a leer los comentarios acá de los compañeros. Dicen, superficial, solo la he escuchado en unas entrevistas que presenté, nos dice Marixa. Mauricio, he escuchado algunas cosas, pero no a profundidad. Listo. Bueno, la norma en sí no es extensa, tampoco digamos que la vamos a detallar pues, a gran nivel. Sí tener en cuenta que es la 1581 del 2012, en la cual, para empezar, digamos que en términos normativos, todas las normas parten de, primero, bueno, la clasificación de las normas en general, eso de ley estatutaria, ley, decreto, resolución, acuerdo, ordenanza, todo eso en general son normas. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que se llama el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, en palabras más, palabras menos, es la jerarquía de normas. Es la que representa, se representa normalmente aquí en una pirámide, como se las estoy mostrando. No quiere decir que sea exactamente igual a esta, porque eso depende mucho de la estructura que tenga cada país, pero en general siempre va a haber como una norma de normas, que acá nosotros la llamamos constitución política. En general todos le llaman así constitución política o carta magna. Hay unos tratados internacionales para algunos países, digamos que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, para otros por debajo, para otros, eh, digamos, al mismo nivel, dependiendo del tratado internacional que estemos hablando, porque por ejemplo el de derechos humanos, sí por lo regular se mantiene o por encima de la Constitución o se mantiene en el mismo nivel. Y ahí para abajo hay una serie de normas dependiendo de los cargos que tiene el Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son eh, los decretos, tenemos las leyes, tenemos los acuerdos, tenemos las ordenanzas, los que les mencionaba hace un momento. Y esos van en función de quién va decretando, entonces quién va normalizando, perdón para no usar la palabra. Si es el Congreso, se va a llamar de tal manera. Si es el presidente, se va a llamar de tal manera. Si es el alcalde, la norma se llama de tal manera y así sucesivamente. Eso para empezar con el tema de las normas. Ahora, todas las normas en general tienen una estructura muy parecida en su comienzo. Siempre se va a encontrar algo que se llama el objeto. El objeto es la razón de la norma, es decir, ¿para qué es esa norma? De hecho, en la introducción ya nos están diciendo algo que dice por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. El objeto específico de la Ley 1581 del 2012 dice que es desarrollar el derecho constitucional
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política. Entonces, el artículo 15 de la Constitución Política lo que nos dice básicamente es el derecho a que todos tengamos acceso, bueno, más que todo acceso, sino conocimiento de la información, derecho a la privacidad. Miren, artículo 15, todas las personas tienen su derecho a su intimidad personal y a su familiar y buen nombre, y hacerlo respetar y respetarlos. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en entidades privadas o públicas sobre los bancos de datos. Todas las normas en general tienen que ir de la mano con lo que diga la Constitución, eso para entenderlo globalmente. No puede haber ninguna norma en contra de la Constitución, ya que por eso les mencionaba algo de la pirámide. La pirámide representa una jerarquía, entonces yo no, una norma que esté en un nivel bajo no puede estar en contra de una norma que esté en un nivel superior. Eso en la parte del objeto. Ahora, en la parte del ámbito de aplicación, en el ámbito de aplicación, casi en la mayoría de normas vamos a encontrarlas. ¿Por qué? Porque nos está generando, digamos, un sesgo, más que un sesgo, nos está acotando la aplicabilidad de la norma. En otras palabras, nos está diciendo, oiga, solamente a un determinado grupo de personas o grupo de empresas o un grupo de algo les va a aplicar la norma. Entonces, en este caso, la ley 1581 del 2012 nos está diciendo que el ámbito de aplicación es el siguiente. Los principios y disposiciones contenidas de la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Y dice que aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano, o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento que no esté establecido en el territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Más o menos lo que nos estaba comentando Jenny hace un momento. Es la norma aplica para el territorio colombiano, pero no lo exime de que si usted no está en el territorio colombiano o está, digamos, en otro país, no desconozca, en este caso, esta norma sí tiene que atender a una persona con la ciudadanía o que se encuentra dentro del territorio colombiano, más que todo dentro del territorio colombiano, más que ciudadanía. Ahora, hay una excepción en esta ley que dice, el régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación, es decir, habrán unas excepciones. Esas excepciones son las siguientes: bases de datos o archivos mantenidos en ámbitos exclusivamente personales o domésticos. Bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. Bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 del 2008 y lo mismo para la Ley 79 de 1993. Esto es lo que nos está diciendo aquí, en palabras más, palabras menos, es si la base de datos es personal y es de uso doméstico, siempre y cuando usted no se la suministre a un tercero, no le va a aplicar la Ley de Protección de Datos Personales. Base de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional. Entonces, lo que tenga que ver con el Ministerio en este caso Ministerio de Justicia, no. Ministerio de Defensa, perdón, gracias. Ministerio de Defensa no le va a cobijar exactamente esta protección de datos personales con el tema del control de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? O en otras palabras, lo que tenga que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo no es que lo vayan a dejar, digamos, privado, o sea, como que vulgarmente, no es que alguien está lavando activos y hay una base de datos donde se sabe quiénes son los que lavan activos, eso tiene que hacerse prácticamente que público para que se dé a entender que prácticamente, pues, técnicamente es un delito.
Las bases de datos que tengan como finalidad y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. Esto sí es más parte del Ministerio de Defensa. Y las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Entonces, en la parte de arriba, si hay información de inteligencia y contrainteligencia que se requiera, digamos, adquirir, eso no es privado, sino en materia de salvaguardar la defensa nacional, se puede tomar esos datos casi que como públicos en términos generales. Ahora, a las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Esto es más que todo por la llamada libertad de expresión en el periodismo. Entonces, lo que está aquí básicamente son las excepciones. Normalmente vamos a encontrar objeto, ámbito de aplicación y las definiciones usualmente no se presentan dentro de las leyes, salvo que haya mucho nivel técnico en donde sea necesario como especificar algunas cosas. Por ello, en esta ley se generaron algunas definiciones. Ellas son autorización. ¿Qué se entiende por autorización? Como el consentimiento previo e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Y voy a tratar de seguirlo como, aquí como está en orden alfabético, voy a tratar de seguirlo con un hilo conductor. ¿Quién es el titular? Una persona natural cuyos datos personales serán objeto de tratamiento. ¿Y tratamiento qué es? Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. ¿Y qué es un dato personal? Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Esos datos personales pueden estar incluidos dentro de bases de datos que se entienden como un conjunto organizado de datos personales que van a ser objetos del tratamiento. Y acá hay dos conceptos fundamentales. El encargado del tratamiento y el responsable del tratamiento. Dice que el encargado del tratamiento es la persona natural o jurídica de carácter público o privado que por sí misma o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Y el responsable del tratamiento es la persona natural o jurídica de carácter público o privada que por sí mismo o en asocios con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de datos personales. Entonces, para hacer un ejemplo muy sencillo, el responsable del tratamiento es el tenedor de la información. En este caso, es el que tiene, digamos, la facultad de decidir qué se van a hacer con esos datos. Por ejemplo, digamos, el mismo banco que me dijeron por aquí que alguien trabajaba en el banco BBVA, cuando recibe información para la solicitud de un crédito, cuando empieza a recibir esa información, él se convierte en el responsable del tratamiento porque tiene datos personales de cualquier posible cliente. Cuando él o la persona, digamos que hace la gestión en colaboración con las entidades de reportes de centrales de riesgo, hacen el tratamiento como tal de los datos, porque es que el tratamiento debe tener una finalidad, o sea, una razón de ser, es decir, empiezan a consultar el score crediticio, ahí esas personas se llaman encargados del tratamiento, porque son los que directamente están haciendo el proceso, como su nombre lo indica, del tratamiento de datos personales. El responsable meramente recibe la información y decide qué hacer con ella y decide cómo va a ser el tratamiento. Y el encargado es quien finalmente termina ejecutando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, nos hablan de unos principios. Esos principios son, en muy grosso modo, principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. El tratamiento de datos debe ser una actividad que sea legal y que esté regulada, en este caso, por esta norma y las demás disposiciones que la complementen. Finalidad.
Los tratamientos de datos deben tener un fin. Libertad. La libertad nos indica que el tratamiento solo podrá ejecutarse con la autorización previa del titular. Principio de veracidad o calidad. La información que se vaya a tratar tiene que ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No se pueden entregar datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error. Por ejemplo, alterar la edad, alterar el nombre, todo eso no cumpliría el principio de veracidad o calidad. Principio de transparencia, que tanto el titular de la información tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento, información acerca de sus datos en cualquier momento. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento de los datos personales está sujeto o está restringido a la información que le llegue a suministrar la persona y para el ámbito que la suministra. Dice que los datos personales, salvo la información pública, no pueden estar disponibles en Internet o en otros medios de divulgación masiva. Principio de seguridad. La información sujeta a tratamiento, bien sea por el responsable o por el encargado de tratamiento, tiene que manejar las medidas de carácter técnico, humanas y administrativas que garanticen que no vaya a haber adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información del titular. Y esto pues se enmarca con la confidencialidad, que todas las personas que intervengan en dicho proceso, incluidos una vez después de que termine el tratamiento en general, solamente podrán utilizar esos mismos datos cuando corresponda para el uso de las actividades que estén autorizadas por la ley. O en otras palabras, no podrán hacer uso de esa información para ninguna otra cosa diferente que lo que se haya autorizado. Por aquí nos dice categorías especiales de datos. ¿Qué son los datos sensibles? Por ejemplo, nos dicen que los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular y que pueden ser sujetos de discriminación. Algunos ejemplos son el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, etc. Esta información, digamos que es un dato sensible y no se puede, digamos, suministrar por sí solo, o sea, no se entiende como dato público y solamente se podría transmitir con previa autorización del titular, porque puede ser sujeto a discriminación. ¿Cómo se tratan esos datos sensibles? Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, justamente como los decía, cuando el titular haya autorizado el tratamiento, cuando se requiere esa información para salvaguardar el interés vital del titular, para salvaguardarle la vida y se encuentre jurídicamente incapacitado o físicamente. En este caso nos dicen que debe haber un representante legal a quienes ellos le van a otorgar la autorización. Cuando el tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea de carácter político, físico o religioso, siempre y cuando sea exclusivamente a sus miembros o a los que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. Es decir, siempre y cuando esta información que sea dato sensible, como por ejemplo una organización política, qué partido político pertenezco, podrá tener, digamos, se podrá tener acceso a esa información siempre y cuando se suministre única y exclusivamente a los miembros de esa comunidad. El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial y cuando tengan una finalidad histórica, estadística o científica. Por aquí el artículo 7 nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no es nada más de que se debe respetar el derecho de la información también a este grupo poblacional, en el cual pues deben estar representados legalmente por alguien para todo lo que tenga que ver con reclamaciones y su manejo. Luego vienen
unos derechos y unas condiciones de legalidad para el tratamiento de datos. Entonces, hablan de los derechos de los titulares. Los titulares tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Tienen derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se efectúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley. Es decir, que tenemos derecho a conocer la prueba en el momento en que nosotros hayamos indicado que teníamos, que habíamos dado la autorización para que nuestros datos fueran tratados. Ser informado por parte o del responsable o del encargado el uso que se le ha dado a los datos personales. Presentar ante la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones que se remitan a la presente ley o a las que lo complementen. Revocar la autorización y o supresión de un dato cuando en el tratamiento no haya un respeto a los principios de manejo de la información, y acceder de forma gratuita siempre a nuestros datos personales. Autorización del titular es el consentimiento informado que da la persona para que haga manejo de su información. ¿En qué casos no es recurrente que se haga ese consentimiento o esa autorización? Cuando la información requerida por una entidad pública o administrativa en el ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial lo ameriten. Cuando el dato sea de naturaleza pública, cuando el dato sea para un caso de urgencia médica o sanitaria, cuando en el tratamiento de la información autorizado sea para fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando se tenga que ver con datos relacionados con el registro civil de las personas. Suministro de la información, ya aquí vienen los deberes del titular. Entonces, el titular en este caso tiene el deber, deber de informar al titular, no es deber del titular, deber, en este caso, de los responsables y encargados del tratamiento. Los responsables y encargados del tratamiento tienen el deber de informarle al titular para qué van a usar sus datos personales, en este caso, para qué derechos tiene, o sea, los que mencionamos hace un momento, y la identificación, dirección física o electrónica y telefónica de quienes va a hacer el tratamiento de datos personales. Si una persona, digamos, está impedida por X o Y circunstancia, el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, es decir, la compañía, está en el deber de darle información a un cierto grupo poblacional, específicamente al dueño mismo de la información, pues es el dueño, a sus causalientes o sus representantes legales, en otras palabras, a sus familiares de consanguinidad más cercano o a un representante legal de haberlo, a entidades públicas o administrativas si hay una orden judicial, y a terceros que estén autorizados por el titular o por la ley. Ahora, por aquí, hay unos periodos de reclamación. En general, los reclamos se formulan de la siguiente manera. Se debe hacer primero un conducto regular, es decir, para reclamar se debe primero reclamar específicamente a la compañía. Una vez se reclame a la compañía, o sea, agotando esa instancia, se puede llegar a presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la omisión de alguna corrección de un dato o por el uso indebido de los mismos. Al hacer ese reclamo, se ha de presentar ante la compañía, ante el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, y si alguno de estos considera que está incompleta, le tendrá que informar a el interesado dentro de los 5 días siguientes a la recepción del reclamo que subsane las fallas, o sea, que subsane lo que hace falta para poder, digamos, verificar la información. Sin embargo, si esa subsanación no se complementa, o sea, se dilata con el tiempo, una vez pasen 2 meses desde el reclamo inicial, lo que va a ocurrir es que el responsable del tratamiento entenderá que el titular o quien haya hecho el reclamo ha desistido del mismo. Es decir,
Tiene primero 5 días para hacer una reclamación o una actualización de la información. Perdón, se presenta y le va a dar 5 días para que el titular haga o quien no haya hecho el reclamo modifique. Él puede hacer varias modificaciones y si siempre las entrega incompletas y eso ocurre durante un periodo de 2 meses, se entiende que se ha desistido del reclamo. Ahora, hay una circunstancia, si alguien recibe un reclamo y no es capaz de resolverlo, la persona que lo recibió tendrá que, en un término máximo de 2 días hábiles, trasladarlo a una sección en donde sí le puedan dar efectivamente el manejo que se debe y adicionalmente tendrá que reportarle al titular o a quien haya hecho el reclamo, sobre, eh, perdón un segundo. Tendrá que informarle al titular o a quien haya hecho el reclamo de que lo traslada a una entidad que es más competente, a una sección que es más competente que él para darle solución. El término máximo por aquí nos dicen que para atender un reclamo es de 15 días hábiles y cuando no sea posible responder en dicho término se darán 8 días adicionales, pero se le tiene que notificar a la persona. Luego vienen los deberes del responsable del tratamiento y los deberes del encargado del tratamiento. Los deberes en general son los mismos. Actualizar oportunamente, permitir el acceso libre al titular, dar información, etcétera. Cumplir con la normativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, etcétera. Ahora, hay unos mecanismos de vigilancia y sanción. Esos mecanismos de vigilancia y sanción primero estipulan que hay una autoridad de protección de datos, es decir, el ente encargado de la regulación de los datos es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura para la protección de datos personales. Las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en general es velar por el cumplimiento de la legislación, adelantar investigaciones, disponer del bloqueo temporal de los datos, promover y divulgar los derechos de las personas, impartir instrucciones sobre los procedimientos y medidas necesarios para la adecuación de operaciones de los responsables o encargados del tratamiento, solicitar a estos mismos la información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones, proferir las declaraciones de conformidad sobre transferencias internacionales de datos, administrar el Registro Nacional de Base de Datos, sugerir o recomendar ajustes, requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando afecten los derechos de los titulares fuera del territorio colombiano, con ocasión, entre otros, de la recolección internacional de datos personales y los demás que les sean asignados en la ley. Estos son los derechos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí comprender que este es el máximo ente para regular los temas de datos personales. Ahora, procedimiento y sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez que haya establecido que hay un incumplimiento, tanto por el responsable o por el encargado de tratamiento, adoptará medidas sancionatorias. Estas medidas sancionatorias pasan de lo siguiente: multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento por un término de 6 meses, cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento, cierre inmediato y definitivo de la operación que dificulte el tratamiento de datos sensibles. O en otras palabras, puede multarlo, puede suspender la actividad en particular del tratamiento de datos con la persona o le pueden cerrar el tratamiento temporalmente con el tratamiento de todas las personas o se le puede cerrar indefinidamente o definitivamente, mejor dicho, todo el proceso de tratamiento. Van a haber unos criterios para que estas sanciones sean más graves o no. Estas sanciones son, primero, estos criterios para graduar las sanciones son el daño o peligro que haya causado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia en la infracción, la resistencia negativa o obstrucción, la renuencia o desacato a cumplir las órdenes y el reconocimiento o aceptación de expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.
es decir, el reconocimiento de que se ha cometido efectivamente un error en el tratamiento de datos. Y finalmente nos dicen por aquí transferencia de datos a terceros países. Nos dicen que hay una prohibición en materia de datos personales cuando se tiene que transmitir a países terceros. Sin embargo, esta prohibición se exime siempre y cuando el titular haya autorizado la información, siempre y cuando la información sea de carácter médico y las razones del tratamiento sean por carácter de salud e higiene pública, cuando sean transferencias bancarias o bursátiles, cuando sean transferencias acordadas en el marco de los tratados internacionales, cuando las transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales, siempre y cuando cuente con autorización del titular, y cuando las transferencias legalmente exigidas se den para la salvaguardia del interés público o para el reconocimiento, ejercicio, defensa de un derecho o proceso judicial. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá permitir la transferencia de datos personales siempre y cuando reconozca que en el país de destino hay una normativa igual o superior a la estipulada aquí en Colombia, de tal manera que garantice que al ciudadano o a la persona que está dentro del territorio sus datos serán tratados de forma oportuna y veraz en otro territorio. Y finalmente, las otras disposiciones en la parte final de las normativas en general. Aquí estamos hablando de lo que es las normas que lo vinculan, el régimen de transición, las derogatorias y la vigencia. Casi todas las normas tienen ese apartado de otras disposiciones, que son normas corporativas y vinculantes, que hay normas que la van a complementar. ¿Qué es un régimen de transición? Muchas veces las normas se decretan hoy, pero no se les puede exigir a las compañías de que al otro día cuenten con la infraestructura, perdón. Para tal razón se da un régimen de transición que en este caso fue de 6 meses. Esto ocurrió entre octubre del 2012 aproximadamente hasta marzo del 2013. Y luego viene las derogatorias, que dice que es la sección o el artículo que dice que deroga cualquier otra norma o disposición anterior o que le sea contraria a la actual, y la vigencia es que rige a partir del momento en que es publicada. En términos generales, esto es lo que habla, digamos, la norma. ¿Qué es lo fundamental acá? Lo fundamental es lo siguiente. Primero, responsables y encargados del tratamiento. Segundo, la Autoridad de Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero, los datos deben tener una finalidad. Cuarto, tenemos unos derechos como titulares de la información. Quinto, hay unos deberes de los responsables y encargados del tratamiento con nosotros. Y finalmente, sexto, hay unas sanciones en caso de que se incumpla con esta normativa. Como les decía, la norma es relativamente, honestamente, es corta en comparación de muchas, pero pues es fundamental tenerlos en cuenta. Ahora, voy acá a hacer pública esta pregunta. Para responder a esta pregunta sobre el cierre de ventas, vamos a casi que concluir la sección de hoy con el siguiente tema, que son el cierre de ventas en general. Es un tema relativamente corto. Igual los invito a que por favor indaguen sobre otras estrategias para los cierres de venta. Para los cierres de ventas
Bueno, ¿qué se entiende por cierre de venta? Se entiende como el desenlace o el momento determinante de una venta, en la cual se debe hacer un proceso, en el cual se debe hacer una preparación o estudio, se debe generar una determinación o creación de las necesidades del cliente, se debe argumentar las razones, se debe manejar las objeciones y cerrar, en definitiva, la venta. Hay alrededor de, en al menos las que les traje, 7 estrategias para cerrar ventas. Estas técnicas se llaman o se denominan de la siguiente manera. Está el cierre directo. Cuando hablan de cierre directo, nos están hablando de la siguiente situación. Entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? Es la pregunta. Por lo cual, hay que imaginar que aún así la persona no ha confirmado la voluntad de comprar, pero lo estamos induciendo a la compra de forma directa, haciéndole una pregunta en la cual sea muy específico de, por ejemplo, un color. Entonces se lleva el color verde. O entonces se lleva el, no sé, el electrodoméstico de marca X. O entonces se lo enviamos a qué dirección. Una palabra, una forma de que sea directa para hacerle un cierre de una vez o cerrar la intención de compra con una persona. Hay un cierre de alternativa, es similar al directo. Lo que pasa es que se les ofrece una alternativa diferente para también inducirlo a que él adquiera el producto. Entonces digamos que alguien dice, bueno, va a llevar una determinada camisa, como lo dicen acá, y se le pregunta si la desea en un color o en otro. Eso lo que es afianzar aún más la decisión de compra. El cierre de ventas por amarre. Este cierre de ventas por amarre lo que nos traduce básicamente es decirle lo siguiente. Hoy en día los tiempos corren y contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? Entonces, cuando hablan de cierre de ventas por amarre, estamos haciendo referencia a un prestigio, a un elemento diferencial de la compañía para que la persona sienta el respaldo sobre la marca y sobre lo que se le está ofreciendo. Hay un cierre de la dificultad. Dice que puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no los encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar de 2 a 3 meses para recibirlo. Cada vez que yo veo el cierre de dificultad, recuerdo este pequeño video que yo sé que les va a causar un poquito de gracia, pero muchas veces es una muy buena estrategia para cerrar ventas. Discúlpenme aquí un segundo. ¿Te prometieron cobertura? Solo Claro tiene la red 4G Ya les número pongo el 1 de audio, cobertura de Colombia. Pásate ya. Oye, niño. Creo que la volví a embarrar. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Qué estar frente al televisor cuando puedes estar en la radio? Televisor cuando puedes estar en la radio. We're gonna roll this truckin' convoy across the USA. Convoy. ¡Ese podría ser Bart! Tira los transmisores estorbosos y las antenas de radiodifusión. El micrófono Fama Superestrella pone su voz en cualquier radio AM. Hola, guapas. Después volveremos por ustedes. Lo van a seguir las chicas. Es el regalo perfecto para cumpleaños, graduaciones, juntas de consejo. ¡Está despedido! Viene el cumpleaños de Bart. Ordena ahora porque hay pocas unidades. ¡Ay, pocas!
¿Todavía le quedan micrófonos? Sí, algunos. Este específicamente es el cierre por dificultad. Es el cierre, se parece como por el nombre uno diría que es el de amarre, pero es el típico cierre que va a decir que si todavía le quedan y uno crea la expectativa de escasez para que le compren a una persona. Bueno, tenemos el cierre por equivocación. Nos dice que, muy bien, les apunto aquí que se necesita, perdón, aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? En este caso dice, no, sería a partir del día 21, que es cuando me dan las llaves. Entonces lo que están diciendo ahí es un caso en el de decirle, no sé, alguien está interesado en algo, le cambiamos ese algo por otra cosa para que la persona diga, no, no es ese, es este el que me quiero llevar, y de nuevo volver a inducirlo a la compra. Tenemos el cierre imaginario y nos dice que dos ejemplos típicos o del tipo de pregunta del cierre imaginario es a través de un cierre envolvente, en el cual nos dice, en el caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? ¿En dónde le gustaría instalar el aire acondicionado? Es darle la imaginación a la persona de dónde va a tener el producto, en qué lo va a aprovechar para que se incentive a comprarlo igualmente. Tenemos el cierre de ventas Benjamin Franklin y esto lo que nos indica es que antes de que el cliente se vaya, le vamos a pedir unos minutos para que él haga un ejercicio. En la izquierda va a escribir los motivos para comprar el producto y a la derecha le vamos a pedir que escriba los motivos para que no. Y lo que vamos a hacer es relacionarle los motivos por los cuales quiere comprar contra los que no, a través de los beneficios que trae el producto o servicio para esclarecerle aún más a la persona. Y en general, esos son los cierres de ventas, digamos que muy generales para tratar de inducir a la compra. ¿Qué se espera, digamos, básicamente con esto? Aquí hay una pregunta que, bueno, la actividad de hoy es sobre el glosario de la ley de habeas data, en la cual pues aquí complementamos un poco la lectura que ustedes hicieron, y la pregunta que está dada es cuáles son los diferentes tipos de estrategias relacionadas al cierre de ventas. La idea es que por favor también respondan esa pregunta como evidencia de la actividad del presente día. Para mañana quiero hacerles una invitación. ¿Se me escucha lejos? Hola. Sí, es que se te va el audio, se te escucha muy lejos. A ver, ¿así me escuchan mejor? Hola. ¿Más o menos? Sí. Ahí te escuchamos un poquito mejor, pero sí se te va el audio, qué pena. No, dale, no hay problema. Entonces me va a tocar cambiar de auriculares porque estoy justamente aquí al pie del micrófono. Bueno, entonces les comentaba. Esta es la actividad de hoy. Las dos actividades de hoy son sobre la ley de habeas data, que la complementamos en aproximadamente como una media hora. Complementar un glosario que nos indique o que nos haga referencia o que nos esclarezca más esa ley para tenerlo como en retentiva en la protección de datos personales. Y responder a la pregunta que dice cuáles son los diferentes tipos de estrategias, para el cierre de ventas. Responder esas dos preguntas. Ahora, quiero hacerles dos invitaciones. La primera invitación es que por favor mañana en lo posible conectémonos desde un computador, ya que vamos a empezar a revisar unos temas de Excel. Más que todo es como una pequeña inducción para el viernes y trabajar fuertemente con algunos temas de amortización y de cartera. ¿Fui claro y se entendió? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y recuerden, por favor, descargar la aplicación del Kahoot. Aquí nos dice Marixa, la segunda actividad sobre este material debemos responder a la pregunta que colocaste. Sí, Marixa, es correcto. Listo. De igualmente les recuerdo que si persisten o si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, la pueden hacer ahora también, justamente ahora, o
Recuerden que el lapso de las 12:30 y la 1 de la tarde, bueno, hoy va a hacer una pequeña modificación. Permítame un segundo, que creo que tengo que atender algo a las 12:30 o a las 12. Excúsenme un segundo. Correo. Acá está. Sí, a las 12:30 justamente se me cruza con... Entre el lapso de las 12 y las 12:30 por el día de hoy, si tienen preguntas o inquietudes, estaré conectado nuevamente en este enlace para solucionarlos. 12 a 12:30 de contar ustedes con inquietudes. ¿Es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces les agradezco nuevamente su puntualidad, les agradezco nuevamente su participación y espero verlos el día de mañana. Vale, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a todos.
Pregunta por aquí, ¿estás Yadira? ¿Yadira? Yadira Sala, ¿estás por acá?